Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje y bueno, en esta ocasión en algún lugar de Hispanoamérica, en conexión, me encuentro con Joana Montenegro, psicólogo venezolana y una persona con una gran experiencia. Y algo que a mí me parece muy interesante en Joana, me parece muy interesante, es que en Joana mm, hay un cruce de encuentros, no solamente desde la riqueza de lo profesional, una alta experiencia eh, en diferentes contextos en el área de psicología, sino también está muy ligada con su visión política y también como ciudadana, que es inevitable. Cuando se es ciudadano hay que asumir posiciones políticas, es inevitable, parte del viaje, ya lo decía Platón y los antiguos griegos. Y una de las cosas que a mí me parece interesante en el viaje de Joana es la riqueza de experiencias que tiene, múltiples. Hay un tema en el cual yo he estado iniciando una serie de bitácoras de sí, que es un ciclo, como los que siguen el podcast, sabe que hay ciclos durante el año, y este ciclo es la segunda parte de una serie de entrevistas en el cual yo he iniciado el viaje sobre el tema migratorio, y específicamente el tema migratorio que ha pasado con los venezolanos que han estado emigrando. Aproximadamente las cifras, se habla en los últimos 24 años aproximadamente de 8 millones de venezolanos, cifras más o menos oficiales, lo cual nos indica que es mucho más. Siempre las cifras, en cualquier parte, las cifras oficiales siempre son rebasadas por la realidad. Pues, mucha gente ya está hablando incluso hasta de 10 millones o 9 millones y medio, quién sabe. Pero por ahí van las cosas. Dicho esto, Joana, gracias por estar acá y gracias por aceptar la invitación de una manera tan amable, tan cordial y tan abierta, cosa que te agradezco muchísimo. Y quisiera iniciar este viaje contigo y esta conversación muy puntual contigo acerca de pasados 24 años, desde que ha vivido un proceso que se empezó lento y se fue haciendo gradual hasta que ha comenzado a tomar bordes de proceso desbordado en muchas casos y descontrolado del proceso migratorio, un proceso que muchos dicen que es inédito, cosa que no es verdad. Ocurrió en los años 1830 y de 1830 la cantidad se calcula que aproximadamente un 20 o un 25% de la población venezolana salió huyendo hacia la isla del Caribe. Y desde 1830 a, hacia principios del siglo hubieron 70 años de revoluciones, contrarrevoluciones, revolución azul, amarilla, mariposas, bla, y hubo una cantidad de gente también que salió. De manera que es un proceso que ha sido complejo en nuestra historia y ahora, dicho esto, para darte la palabra, a mí me gustaría iniciar con una pregunta. Como psicólogo, ¿qué ha pasado en los últimos 24 años desde el punto de vista psicológico y social en Venezuela con el tema de la gente que ha salido? En líneas generales, no una pregunta muy grande, pero en líneas generales. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y siempre será un honor que de repente me invites. Es la segunda vez que me hacen una entrevista. Yo ayer les decía a mi jefe Alberto Franceschi, yo no sé por qué me entrevistan, pero jefe me van a entrevistar. Este, es un honor y más con las flores que me diste al inicio. No es que tenga una vasta experiencia, creo que cada uno de los venezolanos somos un gran ejemplo de experiencia Ujú, porque cada venezolano es un universo completamente diferente. ujú, Y quisiera decirte que voy a hablar 1 o 2 minuticos máximo de mí, y que efectivamente soy psicóloga, una psicóloga graduada en Cúcuta porque tenía la dicha y la fortuna de tener Cúcuta al lado. Soy oriunda de Táchira, del estado Táchira. Nací en Santana, pero obviamente viví toda mi vida en San Cristóbal. ujú, Pero es un vínculo muy grande con Colombia porque mis padres son colombianos y particularmente, te decía anteriormente, tuve la dicha de estudiar psicología porque eso era lo que quería estudiar, y a los 16 años, cuando me gradué de bachillerato, me dijeron la psicóloga, porque yo iba a ser piloto comercial. Eso era lo que quería hacer desde niña, y cuando fui, yo quedé en la academia, pasé todo, pero tuve unas diferencias con mi padre porque mi padre y yo somos bastante trancados en el carácter, y no soporté y me fui porque iba a estudiar aviación comercial en Colombia. Entonces, cuando me hicieron la prueba, esa psicóloga de la aeronáutica civil me dijo
que debería estudiar psicología, porque tenía todas las características para ser una buena psicóloga. Entonces, lo único que me recomendó fue que estudiara psicología a los 27 años. ¿Por qué? Por la madurez. Y tenía toda la razón. Y Mm. todo fue de Dios porque empecé a estudiar psicología a los 27 años. Exactamente, tal Wow. como ella lo predijo 9 años antes, a esa edad empecé a estudiar. Porque a esa edad, cuando tú ya estás muy maduro, tú dices, bueno, o arranco aquí a cosas mejores o me voy. Y resulta que voy a confesar algo, es la única persona chavista que yo he querido y tengo que darle las gracias públicamente. La profesora Juana Suárez, presidenta del Instituto del Deporte Tachirense para ese entonces, Ujú. 4, ella me becó y ella pagaba, el Instituto del Deporte Tachirense pagaba la mitad de mi semestre y yo pagaba la otra mitad del semestre. Así fue todo hasta que ella dejó el Instituto del Deporte Tachirense y noveno y décimo semestre sí tuve que correrlo por mi cuenta, porque obviamente yo me quería graduar. Entonces, si hay algo que le tengo que agradecer a la profesora Juana Suárez toda mi vida, es que parte de mi título es gracias a ella y a la confianza que me dio porque le entregué 3 veces mi carta de renuncia. Era la entrenadora del estado Táchira de natación artística, antes se llamaba nado sincronizado, porque fui no solamente entrenadora del estado Táchira, de Selección Venezuela, y también fui atleta de la Selección Venezuela. Mm. Entonces, ¿por qué te decía todo esto? Porque son contextos y una amplitud. No solamente cuando tú viajas, tú hablando de tu programa Bitácora, cuando viajas, cuando tienes contacto con otras culturas, cuando representas a tu país. Fíjate lo que sucedió ayer en Perú con nuestra selección. Entonces, cuando uno representa a su país, yo que fui abanderada en un campeonato internacional, uno lo que más quiere es dejar las 7 estrellas en alto y esos 3 colores en alto. Ujú. Entonces, es bastante complejo porque cuando tú decides ya definitivamente, me voy del país, que para eso fue en el 2016, Ujú. te puedo decir, Félix, que yo tenía 3 trabajos. Y de esos 3 trabajos, no solamente era la coordinación en el colegio donde trabajaba, coordinación de protección y desarrollo estudiantil, mi consultorio privado y obviamente en mi deporte. Oh. Entonces era trabajar de 7 de la mañana a casi 8 9 de la noche todos los días. ¿Ok? Que eso, no, eso nos pasa a los que salimos de Venezuela, Así es. que nos toca trabajar, Dios mío, como unos burros para poder estar dignamente, porque nadie puede decir que puede estar, a menos que seas un bolichico o un boliburgués y te hayas robado un poco de... Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿por qué quería hacer ese preámbulo? Y te robé creo que más de tres No, no, por minutos. favor. Es que la verdad, te repito, sería bueno el día de mañana que a cualquier venezolano de bien también tú lo pudieras entrevistar, que eso es lo que yo también hago. Yo siempre hago una búsqueda de cualquier venezolano de bien y que tenga cosas buenas para compartir y decir, porque para mí todos somos importantes y todos vamos a ser aún más importantes en el momento que queramos reconstruir la República. Ujú. Todos vamos a ser importantes y más si queremos regresar, los que queremos regresar. Ujú. Porque en esa pregunta que tú me hacías, de repente, ¿qué pasó en esos 24 años? Yo te puedo decir, y tratando de hacer un breve resumen, hay mucha gente que yo no le estoy diciendo ignorante y espero que nadie lo tome a mal. El hecho de ser ignorante es que todos somos ignorantes en algo. Tú Claro. eres ignorante de algo, yo soy ignorante de muchas cosas. Yo de astronauta no sé nada, de ingeniería poco y nada. Es más, a mí me parecen gente muy brillante, dígame, los ingenieros mecánicos que cuando yo iba y visitaba la UNED, y veía cómo estudiaban los ingenieros mecánicos y yo decía, ¿qué es esto? Esto es para locos. O sea, eso no lo entiende más nadie sino ellos. O sea, son gente que para mí me parece que son Ujú. muy inteligentes. Entonces, yo te digo que entre la ignorancia
y todo lo que hemos vivido, la gente está asociando porque es lo que más se retumba y lo que más se escucha y dice que el venezolano, el que está todavía en Venezuela, sí sufre del síndrome de Estocolmo. Déjenme decirle que corrijan eso, por favor. Corrijan eso, porque el venezolano no sufre del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo, mis estimados, lastimosamente, es cuando se le tiene estima, valor, respeto y ya hasta consideración al victimario. Y déjame decirte que más del 80% de los venezolanos dentro del territorio nacional rechazan contundentemente a el narcoestado tiránico de Venezuela. ¿Ok? Una cosa es que ellos sean justamente avalados y cada vez más reconocidos, esa es la palabra, reconocidos por cada persona y dirigente, presidente y organismos supranacionales a nivel internacional. Eso es una cosa. Pero otra cosa es, repito, otra cosa es que ese fenómeno, cuando lo vinculan con el síndrome de Estocolmo, que repito, es cuando se desarrolla justamente un vínculo positivo a su captor como respuesta del trauma de cautiverio, eso no es completamente cierto, ¿ok? No lo es, ¿vale? Más bien, yo te diría, invitaría a las personas que nos escuchan en este programa que busquen no solamente el experimento de la Universidad de Stanford, ese Oh, experimento, sí, sí. ese experimento de la Universidad de Stanford, Felix Zimbardo. exactamente, ese experimento sí tiene mucho que ver justamente con lo que pudiéramos describir, que es el mencionado, ustedes lo buscan, la cárcel de Stanford y buscan el experimento de la cárcel de Stanford, ¿ok? Porque allí es donde nosotros vemos desarrollado y aplicado justamente todo el hecho de la ingeniería social, ¿ok? Más allá de la psicología, más allá de la sociología y más allá de la psiquiatría, sino una aplicación de verdad de la ingeniería social, donde es, se ha vivido una experiencia y por eso es que nosotros decimos mucho en nuestros programas, en nuestras intervenciones, es que Venezuela ha sido un experimento para el resto del mundo, para la aplicación del control social. Eso hace parte de la ingeniería social. Entonces, ese experimento de la cárcel de Stanford, les puedo resumir rápidamente que, por ejemplo, los primeros días de cárcel de ese experimento, había una calma aparente porque habían roles no solamente de la gente de seguridad y de los que eran prisioneros, ¿ok? Entonces, esa calma aparente eran los primeros días. Luego, en los siguientes días, los guardias se volvían violentos, ¿ok? Eso lo pasamos en el 2002, en el 2004, en el 2007, en el 2014, ha sido todo ese proceso, ¿ok? Después viene el proceso, días posteriores, donde las vejaciones se convierten en el pan de cada día, ¿vale? Y entonces vienen a relucirse comportamientos que personas dicen, no se explican ni siquiera cómo pueden aceptar esos comportamientos y las consecuencias que ha traído esa aplicación de la ingeniería social en nuestro territorio nacional y en nuestra amada Venezuela. ¿Ok? Porque durante todo ese transcurrir de años, que tenemos ya más de 23 años en esto, es donde los sueños se van deteriorando a tal punto y producen monstruos, monstruos de mucha clase, ¿ok? Cuando yo hablo de monstruos es que cada uno nos hemos convertido en unos monstruos, donde nos hemos deshumanizado, ¿ok? Donde la moralidad de cada uno de nosotros se va poniendo a prueba. Y más aún, mi querido Félix, más aún, si somos católicos, cristianos, evangélicos, o sea, si profesamos la fe, ¿ok? Entonces, el experimento de Stanford
para que vuelvo y le repito, lo busquen, que es de Philip Zimbardo, nos enseña es que cuando renunciamos a la posibilidad de cuestionar los mandatos, cuando nos convertimos o en dictadores, pero en dictadores altamente negativos, que es lo que se ha convertido justamente el régimen venezolano, que es tiránico, tiránico. Porque la verdad, cuando se ha satanizado hasta la palabra dictadura, la dictadura es para poner orden y es Claro. en un tiempo prolongado, ¿ok? Perdón, no prolongado, sino determinado. Se puede Claro. hablar, para poner orden en Venezuela, podríamos estar hablando de 2, 3 y hasta 5 años para poner orden. Pero entonces lo que les decía del experimento de la cáncer de Stanford es cuando se renuncia, repito, a la posibilidad de cuestionar los mandatos cuando las personas se convierten o en tiranos o en esclavos voluntarios. ¿Eso qué Mm. quiere decir? Que somos esclavos voluntarios, estando hasta dentro del territorio nacional o fuera del territorio nacional. Porque los que estamos fuera del territorio nacional y todavía tenemos el sentido de pertenencia, nos duele cada cosa que pase, ¿ok? Y la sentimos como si estuviéramos allá, ¿vale? Entonces, para cerrar tu pregunta, y no sé si quieres profundizar más en ello, de qué es lo que ha estado sufriendo más justamente el venezolano, el migrante, y no hablemos nada más, Félix, de Venezuela, porque esto es un síndrome que se ha Mm. venido prolongando no solamente a nivel global, con tanta guerra, ¿ok? Cuando se estalla cada una de las guerras, cuando hay una crisis, cuando hubo el terremoto de Haití, bueno, en fin, ¿ok? Yo te puedo decir que de lo que más está sufriendo la gran mayoría de migrantes venezolanos, porque la gran mayoría de migrantes venezolanos no tienen toda la suerte del mundo de salir. Yo salí, Félix, yo tuve la suerte y la bendición de salir de Venezuela finalizando 2016 con trabajo ya desde agosto del 2016 y le dije, si me esperan, me voy, pero si no me esperan, pues ni modo. Y me dijeron, no te preocupes que te vamos a esperar. Y finalizando 2016 me salí del país, llegué y obviamente en enero, los primeros días de enero yo ya estaba en mi trabajo. ¿De qué es lo que sufren muchos de nuestros hermanos migrantes? Del síndrome de Ulises. Ujú. ¿Ok? Ese es el síndrome de Ulises. Entonces, porque lastimosamente ¿cómo te explico? El tener, el huir, porque dime tú, no sé cuánto tienes tiempo afuera, Félix, pero cualquier persona que tenga 3, 5, 10, 20 Tengo años, 18 años, tengo 18 años. Y, 18 años, y en ese tiempo no he visto a mis padres. wow, Ajá. imagínate, O sea, imagínate. conozco el tema, conozco el tema. Exactamente, para Conozco las el tema. personas que no conocen el tema, el síndrome de Ulises Sí. y de cómo afecta justamente a los migrantes, es, es ese cuadro psicológico que hace un estrés muy intenso relacionado con el vivir situaciones muy duras en la migración. Tú dices que no ves a tus padres hace 18 años. Déjame decirte que hay muchos y amigos muy cercanos, no voy a decir quiénes, personas muy, muy cercanas a mí que ni siquiera pudieron ir Así es. a al funeral de su Sí. papá o de su mamá. Ujú, así es. Porque migrar, así sea en buenas o en malas condiciones o en difíciles condiciones, con familia o sin familia, con trabajo o sin trabajo, es hacerlo también con dificultades importantes que Claro, conllevan no claro. solamente soledad, miedo, indefensión. Entonces es súper complejo todo este tema. Ahí te lo dejo. Muy interesante porque haces una distinción que me parece muy fundacional. Primero lo del síndrome de Estocolmo y también el síndrome de Ulises, que también en síndrome de Ulises hay una cosa que pasa en estos temas migratorios
complejo, que no es únicamente el caso venezolano. Si uno revisa la literatura académica de investigación, porque es importante tener un hilo de investigación para poder tener un marco referencial, si no se convierte en algo así como que anecdótico de lo que, sino está ampliamente demostrado que todos estos desplazamientos que vamos a ordenar en el sentido de que desde que el hombre es hombre se está moviendo por este planeta. ¿Ok? Así Ahora es. bien, pero también es cierto que una cosa es un proceso migratorio ordenado, ¿ok? Cuando que fue mi caso, ordenado, planificado, y aún así he tenido que enfrentar lo que enfrenta todo migrante. Y el que les cuente lo contrario le está contando un cuento de hadas. Eso no Como es. te dije al principio, o es bolichico o es boliburgués. O sea, y es cierto, o sea, mira, por eso yo siempre le digo muy fácil a muchos amigos de muchas nacionalidades, de muchas partes, yo le digo, mira, es muy fácil cuando tú no te tienes que confundir. ¿Cuántas veces tienes tú que trabajar acá? Ok, tú ves a un político fuera en el exterior de estos que se hacen pasar trabajando, nunca han trabajado en su vida. O sea, ¿cómo me vas a pedir tú a mí que si tú no, o sea, lo que hace, y te voy a decir algo, que yo pienso que es un proceso que ha venido pasando, que es interesante, que en el caso del contexto venezolano, me ha gustado mucho el enfoque que tú has tocado, porque hablas de Félix Zimbardo y la investigación del experimento de Stanford, ¿no? Eso, ¿sabes que hay una anécdota de eso, Joana, que me parece fascinante? Es el papel que tuvo la esposa, la esposa de Félix Zimbardo, creo que sabes la historia. Ella llega y estaba saliendo con él, ella era estudiante del doctorado también, estudiante de psicología, y ella ve lo que él está haciendo en el experimento y le dice, Philip, ¿qué estás haciendo tú con esos muchachos? O sea, tú te estás convirtiendo en un monstruo, yo no quiero saber nada de ti. Y ella fue la que hace que el tipo, porque no tenía un componente psicopático, porque él no tenía porque si tiene un componente psicopático, ni lo nombra, o sea, sigue con su idea prometeica, paró el experimento, pero también fíjate las consecuencias que también que ha tenido, yo me imagino que tuvieron en los que vivieron ese experimento. Exactamente. Ahora bien, más allá de eso, tú le das un enfoque que me parece sumamente enriquecedor. En la experiencia, ¿cómo es la aplicabilidad del experimento de Stanford en el contexto social, de ingeniería social, que es un tema que tú tocas? Por eso la complejidad de entender muchas aristas, porque yo pienso que si uno puede comprender, puede integrar muchas de la experiencia que nosotros vivimos en Venezuela y que estamos viendo en Venezuela, pero que no es únicamente nosotros, pasó con los cubanos, pasó en Mira, otras latitudes. antes de que se me vaya la idea, Félix, porque te voy a atajar ahí porque es muy importante, cómo empezaron a aplicar la ingeniería social y cómo se puede entender el experimento de Stanford en nuestro país, carné de la patria, Ujú, cajas clave, ¿ok? Ahora, en este momento, ¿por qué tenemos un boom y un impulso? Yo diría, o sea, yo me atrevería, porque es que no hay estudios que puedan fundamentar esto, pero yo me atrevería a decir, y perdónenme, valga la redundancia, el atrevimiento, 50% de ujú. que se está buscando esa migración como arma geopolítica estratégica del narcotirano Nicolás, y otro 50% que naturalmente como nosotros no aguantan más y prefieren pasar el Dairién y prefieren cruzar eso lleno de coyotes por México a costa de lo que sea, porque es más peligroso lo de México que hasta el propio Dairién, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque lastimosamente, no por las sanciones, Félix, no por las sanciones, sino porque como se han robado todo, desde las inversiones chinas, desde desfalcar PDVSA, absolutamente todo se lo robaron y aparte de todo, desde Chávez, que fue don regalón para ser el líder de Latinoamérica, como ellos les encantaba decirle, entonces era don regalón y por eso desfalcaron a Venezuela. Lastimosamente, todo eso tiene sus repercusiones económicas y tú ves ya hoy que no a todo el mundo le llega la caja clara.
Mm, ¿ok? Tú ves abuelitos, ves ancianos, ves a personas de tercera edad con un grado de desnutrición y mueren por inanición absolutamente en los huesos, ¿ok? Eso es todo el control social. El control social donde vas a un hospital y no hay absolutamente nada y tienes que llevar prácticamente casi todos los insumos. Y tú vas alimentando y alimentando y alimentando eso. El que tú también hayas provocado que tantas personas se hayan ido para que lleguen remesas, que es lo mismo que pasa en Cuba desde hace 6 décadas. ujú. O sea, es todo ese control social, es la suma de todo eso, el deterioro educativo, el que se esté hablando de que se vaya a aplicar la ESI, la educación sexual integral, que pocos dentro del territorio nacional como Profamilia pegan el grito en el cielo, muy pocas personas. Todo eso es control social, porque la gente jura que precisamente el narcotirano y ese régimen genocida no está o está al margen de la Agenda 2030. Está afín a la Agenda 2030 hasta Cuba, me van a decir que el narcotirano no está con la Agenda 2030. Ahora bien, fíjate eso. Hay muchas, es un tema que cuando uno va revisando el tema, el- porque hay muchas capas, Joana, cuando converso contigo y te escucho, hay muchas capas de todo el tema migratorio. Fíjate, es un migrante que te tiene, que está en un contexto, además que hay un momento, en este momento, eh, geopolítico, que es inevitablemente tocar esto, porque tiene que ver con algo que nos enseñó la psicología social, pero que poca gente, estas ideas pocamente lo difunden, que es el impacto del contexto social sobre el individuo. Nos han enseñado a hablar el poder de la voluntad sobre el mundo, como eje que podemos cambiar el mundo, y la historia nos dice que no es verdad. Hay cosas que uno puede cambiar, pero hay cosas, el contexto económico, un ser humano no lo puede cambiar. Por mucha oración, pensamiento positivo, reiki, cualquiera que cosa que haga. El contexto cultural no lo puedes cambiar. Puedes iniciar un proceso desde ti para ayudar a un grupo, pero está allí. Entonces, en medio de eso, nosotros tenemos Félix, varios Félix, elementos. perdón que te interrumpa otra vez porque diste otro en el clavo y se me puede olvidar. Otra parte del control social, ¿sabes? Y yo creo que este programa en vez de Bitácora va a ser las confesiones de Joana. Mira, para 2016, que ya se acercaba de que yo me iba a ir de Venezuela porque fue coyuntural la muerte de mi abuela, que era mi mamá principal, porque mi mamá ha sido más padre y madre y ha trabajado toda la vida y sigue trabajando, sigue trabajando. Mi abuelita Cool murió en el 2016 en enero. Entonces ya cuando me ofrecieron ese trabajo fuera del país, dije sí, ya, no hay arraigo, o sea, y después vemos mi hermano, hijo y yo cómo sacamos a mi mamá de Venezuela. Resulta que yo, por más psicología, por más de que una psicóloga tiene que ir a hacer desintoxicación y terapia para poder Claro, sacar no solamente lo que se carga uno con los pacientes, sino que uno también como ser humano poder descargar. Mira, psicóloga y todo, terminé en la clínica porque fue el periodo donde los billetes de 100 lo iban a descontinuar. ¿Y sabes cómo me pagaron el carro? Con puros billetes de 100 en una maleta. Y yo me wow, iba volviendo loca y terminé en la clínica. Mi mamá terminó, Joana en la clínica y mi madre en la cola del Banco de Venezuela para rogar y suplicar casi de rodillas a las 3 de la mañana que la dejaran meter el dinero allí en el banco. Porque fue un caos total. Todo eso es control social, el control de la comida, que ya ahorita habrá de todo en Venezuela, pero ¿a qué costo? ujú, Porque sí, económicamente, ¿cómo lo controla? Con el salario. Y por eso es bueno esas manifestaciones, esos sindicatos que levantan la voz, pero no precisamente para seguir, que es la recomendación que uno les haría, no es precisamente para
exigirle al carcelero que le suba 2 o 3 lochas. No, pero eso es de verdad lo que está moviendo y está, este, eh, sí, moviendo los pisos y los cimientos de la tiranía. Esas manifestaciones de esos sindicatos. Porque es que ¿quién vive? O sea, la gente no nos cree en el exterior, Félix, Sí, sí, que el sí. sueldo mínimo en Venezuela son $5 al mes. Sí, sí, sí. Eso son como 0,75 centavos al día. ¿Quién vive en cualquier parte del mundo con eso? En Venezuela, para la gente que nos está viendo y no entiende esto, en Venezuela es a veces hasta mucho más caro que el propio Estados Unidos, Félix. Yeah. Un Manda un paquete. champú, No, manda un un paquete. champú, Manda un este, paquete. una, no, y ni siquiera un paquete. Un champú de lavarse el cabello es más caro que en Estados Unidos, Sí, 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 sí. dentro del territorio nacional. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso, sí, ya podrá, bodegones, X, ya hay de todo, lo que sea, sí, pero ¿a qué costo? ¿Y quiénes son las personas que pueden, qué, cuál es el porcentaje de las personas que pueden adquirir y tener una dignidad y calidad de vida de ese estilo como la que pudimos haber tenido hasta Nuestra entrados generación. los, Nuestra generación. hasta entrados los 2000? Claro, Exactamente, claro. Fíjate exactamente. bien, Joana, en todo eso que tú describes, y me encanta porque de alguna manera le das un contexto de lo que es la situación real, real, que eso no se entiende, mira, lo que pasa es que pasa como sucede con la experiencia de la vida, con todo respeto, aunque hay gente que se puede ofender con esto, eh, cada quien vive de acuerdo, tú puedes empatizar con alguien, incluso con un grupo humano en la medida en que tú lo has vivido. Es muy difícil una persona que no tiene hijos entender a una persona que tiene hijos los conflictos. Puede entenderlo en un punto cognitivo, sí, claro, pero un punto de vista emocional, es un código, como pasa con el que no ha tenido hijos. Solamente muchas veces se puede entender una persona que está en el mismo, pasa en diferente, o el divorciado, el club de los divorciados, o el club etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, yo creo que eh, muchas veces la imposibilidad de mucha gente es porque no han vivido la dimensión de lo que es la diferencia entre una dictadura y una tiranía. Y Exactamente. que no todas las dictaduras son malas, que ese es un gran fetiche del fundamentalismo democrático. Creo que por ahí va la historia. Joana, y en esa perspectiva que estamos hablando de todo lo que has explicado y el contexto que le has dado, ¿cuál es el impacto psicológico que tú consideras? Esto es un tema de investigación, sabemos, pero tú como psicólogo en el campo, in situ, tú observas que haciendo una especie de hipótesis, ¿qué va a pasar en ese sentido con la población venezolana? ¿Qué estás viendo tú en términos psicológicos? Bueno, no puedo dejar de decir que, como hablamos desde el inicio, recuerda que se habla de 7, 8 y hasta 10 millones de venezolanos para este 2023. Pudiera ser que para el 2024 sobrepase los 10 millones. Cuando hablamos de una migración justamente a nivel global, Ujú. este, es alrededor de 200, eso sí, hay números y cifras, entre comillas, de 281 millones de migrantes internacionales, que es el Mm. 3,6% de la población mundial, según los datos del 2020 de la ONU, ese antro progresista, ¿ok? ¿Yo qué te puedo decir? Lastimosamente, si vamos a hablar no solamente de la migración, súmale las consecuencias, porque yo sigo varios países, no solamente países de Hispanoamérica, los más cercanos a nosotros entre Colombia, Perú, Chile, el propio Argentina, que aunque no esté muy cerca, el propio Ecuador, etcétera. Nosotros vemos una cantidad de hermanos venezolanos
que no solamente dentro del territorio nacional, sino fuera del territorio nacional, que lastimosamente toman la decisión de quitarse su vida, ¿ok? Porque esas son parte de las consecuencias. Cuando tú me dices cuáles son como esas ¿Cuál es el consecuencias, impacto que estás viendo? todos esos impactos justamente, mira, hay impacto en el área somatomorfa, tú siendo médico, que es presencia de cefaleas de todo tipo, tensional, astenia, fatiga, molestias osteoarticulares, sudores, y hasta en el área disociativa es presencia de confusión, desorganización, despersonalización, desrealización, porque muchos hemos pasado por procesos donde tenemos que empezar de cero una y mil veces cuando migramos, ¿ok? Ujú. Eso le pasa a la gran mayoría. Desorientación temporoespacial, déficit de atención y memoria. Cuando tú me dices también como de repente, ¿qué se puede hacer? Mira, asistir, lo más recomendable, Félix, siempre lo más recomendable va a ser la realización de terapia, de buscar un especialista acorde, que obviamente sepa las características, te respete a ti como persona. Siempre hago mucho énfasis como psicóloga de que es importante un psicólogo certificado, acreditado y Así es, lo más importante estoy de acuerdo. es que no proyecte, Félix, no proyecte, porque todos los seres humanos tenemos problemas, que no proyecte los problemas que tiene el terapeuta con el paciente, porque eso se pone muchísimo peor. O sea, la situación del paciente se profundiza, se pone muchísimo más crónica y más grave si hay una proyección, ¿ok? Ujú. Entonces, lastimosamente, nosotros vemos la nueva era, los coaching, personas, mira, si para ser un buen psicólogo yo no soy la mejor psicóloga del mundo, no soy la hija de Jordan Peterson, no lo soy, pero me cuido tanto, porque a mí me costó tanto, tanto trabajo, tanto esfuerzo y sacrificio el tener mi título de psicóloga, que me cuido tanto de que mis pacientes sean supremamente bien atendidos, ¿ok? Y que su confidencialidad y su privacidad sea respetada hasta por encima de mi propia vida, ¿ok? Entonces, lo más recomendable siempre va a ser la realización de terapia, justamente para poder procesar y elaborar adecuadamente esos duelos, porque esto hace parte de un duelo. Esto es exactamente igual como cuando tú pierdes a tu padre, a tu madre o a tu hijo. O Claro, sea, tú pierdes la patria, ¿ok? Tú pierdes todo el arraigo, ¿vale? Por eso es que muchos venezolanos, de esos 10, 8, 7 millones, la gran mayoría no quiere regresar. Es así de simple. Porque han perdido justamente ese sentimiento de pertenencia y ya trasladaron el sentimiento de pertenencia al lugar que los acogió, ujú. que los respetó, que les dio dignidad, que les dio calidad de vida, y eso también es respetable, Félix. Eso también es Claro, respetable. Pero a cualquier persona ujú. que va en unas condiciones pues muy deplorables, muy paupérrimas, muy críticas, como los que van cruzando el Darién, etcétera, que mencionamos anteriormente. Yo lo primero que le diría, porque la mayoría de los venezolanos somos personas de fe. Lo primero, porque obviamente un terapeuta va a cobrar, o Ujú. mínimo cuando tú te afilias, siquiera algo básico en salud, puede ser que tú tengas una asistencia Claro. profesional terapéutica responsable. O si no, te toca ir a la parte privada, ¿no? Pero yo recomendaría lo primero, porque hay una puerta y un templo en cada rincón, en la mayoría de Hispanoamérica. Y un sacerdote, una persona que te brinde esa mano, esa ayuda, esa fortaleza, porque yo digo que de la mano del terapeuta, pero también de la otra mano la parte de la fe, Félix. Y Magnífico. lo primero te va a salir,
gratuito en principio, pero después siempre va a ser necesario esa otra parte terapéutica mientras tú económicamente puedes estar mucho más estable con la búsqueda, o bien sea de algo que te ayude, la parte asistencial o médica que tú puedas adquirir, o que puedas ya pagar hasta algo privado. Pero las personas no están solas, lo más importante es que siempre va a haber alguien que te pueda escuchar, siempre. Eso que la gente lo tenga claro, que siempre va a haber alguien que lo pueda escuchar. Si vemos justamente en el deterioro, ¿tú te has dado cuenta como médico cómo ha subido el índice de suicidios en nuestro país? Sí, eso es un tema silente porque no se dice, pero es terrible. Sí. Exactamente. Y se está dando en dos grupos que son muy, muy claves, adolescentes, pero en personas de la tercera edad, de la llamada tercera edad, que era un proceso Exacto. inédito. Inédito, o sea, podía ser, pero no era. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué quiere decir eso? Los jóvenes no ven futuro, y nuestros adultos mayores que trabajaron tanto por nuestro país, que nos dieron tanto, que nos dieron educación, nos dieron apoyo, nos dieron de todo, no le ven sentido justamente a la vida, y mucho menos en esas condiciones. Tú sabes que un poco para ir cerrando la entrevista, Joana, eso me hace recordar a Sor Juana Inés de la Cruz con La Noche Oscura del Alma, ¿no? Hay naciones y las naciones atraviesan por noches oscuras, ¿no? Y Exactamente. los griegos tenían una expresión que se cuidaban incluso mucho de la palabra decir. A mí la palabra siempre me pareció hipnótica. Catabasis. Catabasis es el descenso. Catabasis es cuando algo, una nación, una comunidad, una persona, una familia desciende. Desciende. Puede ser una tragedia, puede ser una pérdida, puede ser la pérdida de un empleo, puede ser. Y un catabasis, yo pienso que algo que está ocurriendo al final es una reflexión. Yo te lo digo como profesional en el área de salud mental, que tengo ya 10, ¿cuánto? 16 años trabajando en Australia con gente de toda parte del mundo. Y gente incluso, incluyendo grupos diversos, e incluso con gente torturada, realmente torturada, no estos embustes que se hacen estos estafadores que andan diciendo que fueron torturados, Sí. que no quiero ni nombrarlos de la náusea que me No producen. los nombremos, Pero no, ni a no vale ni la, Popeye, no vale la pena ni mencionarlos, ni a además. Popeye, ni a Pokémon. No, No, no vale. eso no tiene pena. Pero lo que te quiero decir con todo esto es que los antiguos hablaban griego, tenían una sabiduría enorme del catabasis. El catabasis es una palabra en el cual significa el descenso. Las naciones atraviesan por catabasis, por descenso y por noches oscuras colectivas. Yo creo que hay una noche oscura que es colectiva, arquetipalmente hablando, colectiva, pero también es individual, porque cada uno lleva su cruz de diferentes maneras, de diferentes dolores, duelos, separaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay algo que se remonta analógicamente, pues, ya cerrando, el tema alquímico de la alquimia en la Edad Media, la capacidad de transformar el plomo en oro. Es decir, experiencias que son profundamente terribles y que ha sido la historia del hombre, de que es hombre, transformarlas en. Yo no voy a entrar con una de estas psicología positiva de que todo, no, pero sí como una oportunidad de aprendizaje, que es lo que yo siempre he apostado. Si este inmenso sufrimiento, que no lo entienden otros países a menos que lo empiecen a vivir en carne propia, eh, lo pudiéramos convertir y algunos, yo entiendo que hay sectores de la población en la cual nunca lo van a entender o no les va a llegar por diferentes razones, y no estoy hablando de estrato social. Hay gente que sencillamente no va a despertar. Pero si hay personas que esta experiencia de estar siendo tragado por el vientre y estando en el vientre de la ballena, podemos metabolizarlo y transformarlo en una experiencia no positiva, por esto no es positivo, de aprendizaje, que es diferente. Yo pienso que podemos comenzar a crear lo que habla una persona que yo respeto mucho, que tú quieres muchísimo, yo tengo un alto, alto respeto, que es Noel Leal, y lo convertimos en el mínimo de masa crítica para que en un proceso que tú y yo no controlamos, pero que desearíamos, pero que tú estás apostando, tú estás haciendo un trabajo de país con tu trabajo y con Franceschi, haciendo tus puntos de vista, pues uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero eso es un esfuerzo y es honesto. Tienes una honestidad total, no debes nada.
Lo mismo yo, puedo hacer este programa porque no debo. O sea, revísenme, Así es. no tengo nada que ocultar. Y tengo 3 Exacto. trabajos como tú, y para ganarme el pan, igual que tú, tengo que trabajar, tener 3 trabajos. Y eso me siento orgulloso de eso. Lo que quiero decirte es que también esa experiencia pudiera en muchos casos, y yo siento que lo veo en muchas, que hay una gana, hay un hambre de salir, un hambre de construir. Y muchas veces eso es el foco cuando no tenemos control de todo, empezar a movernos desde allí. Es que lo más importante, Félix, es darse cuenta, como me di cuenta yo cuando tuve el contacto con mi jefe Alberto Franceschi González y con el doctor Humberto González, los dos mis jefes. Ellos fueron los que me insistieron una y otra vez porque yo detesto las cámaras, detesto una foto. Pero me explicaron y me pidieron y me insistieron y hablaron con Ricardo y hablaron con mi ¿Mm? mamá de que por favor lo hiciera. Y bueno, ya voy para 4 años en esto y cada día me convenzo más que el activismo político debería, yo creo, Félix, hasta ser materia obligatoria desde primaria. Claro, Porque claro, todo tiene que ver con política, Félix, claro, todo. claro. Yo que estuve 35 años en el deporte, todo tiene que ver con política, la educación tiene que ver con política, la salud tiene que ver con política, todo tiene que ver con política. A mí me gustó cuando tú estabas hablando de esa mitología griega y yo quiero cerrar con esto el día de hoy. Mira, cuando yo les hablé justamente del síndrome de Ulises, ese síndrome justamente lleva por nombre del héroe de la mitología griega que Homero recreó en la Odisea, ¿ok? Es ese semidios que afrontaba esos múltiples peligros lejos de los suyos y que no obstante, en su condición divina, él sufría, ¿ok? Por eso es que se llama el síndrome de Ulises, ¿vale? Entonces, cuando ustedes busquen, googleen, investiguen fuentes, universidades, todo lo que tenga que ver con el síndrome de Ulises, van a entender. Y por otro lado, cuando yo inicié y les dije, por favor, dejen hablar del síndrome de Estocolmo, que eso no es lo que tenemos en Venezuela, cuando hablé justamente del experimento de Stanford, Ujú. busquen, por favor, investiguen, bajen el PDF, lo que sea, y cada uno puede ir asociando no solamente la realidad. Te voy a poner un ejemplo, rapidito. Cuando nosotros nos decimos que somos los buenos, que somos los de la derecha, que somos esto, que somos lo otro, hemos hablado justamente, no, ninguno hemos sido, ni tú, ni Noel, ni los repúblicos, ni esta servidora, humilde servidora, es pro Putin. Pero resulta que cuando empezó la guerra Rusia-Ucrania, lastimosamente, el señor Putin tenía sus razones porque le estaban invadiendo su espacio vital, que es lo mismo que pasó con Cuba en el 60 y pico y los Estados Unidos. Ujú. Entonces ahí sí tenía razón Estados Unidos, pero entonces ahorita la hipocresía de la geopolítica, entonces, ¿por qué es Putin? No. Y nosotros tenemos que reclamarle bastante a Putin, pero resulta que no es que le demos la razón, pero lastimosamente se le estaban invadiendo el espacio vital. En el tema de Israel jamás, nosotros somos pro Israel, pro Tierra Santa. O sea, no, yo personalmente estoy con Israel, pero lo que no puedo sacar una bandera y volverme fanática, porque lastimosamente uno que ve absolutamente todos los medios, todas las informaciones de un lado y de otro, todas las propagandas de un lado y de otro, nos damos cuenta justamente que de 3 terroristas de Hamas, 7 que mueren son inocentes. ¿Qué es lo que nos enseña el experimento de Stanford? ¿Hasta dónde somos realmente buenos y realmente malos? Nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo. Eso es lo que nos enseña el experimento de Stanford. Porque nosotros el día de mañana, entonces, sí, el día de mañana queremos ver de naranja o
con una pena capital, con un imperio de nadie bien soportado, a todo el tren del chavismo y hasta señoras, ¿cómo es que las llaman? A las señoras de las cosas claras, del Consejo Comunal, de las cosas. Sí, 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 pero no podemos llegar como la venganza, como la película de la venganza, a vengarnos. Una cosa es que se aplique el imperio de la ley, pero no sacar el bárbaro que tenemos en nosotros, que es lo que yo quiero que mucha gente entienda cuando lea la historia, haga el ejercicio, la retrospección y el análisis profundo desde cada punto de vista, no de lo que yo estoy diciendo o lo que puedas decir tú o lo que pueda decir otra persona, pero que cada quien haga una retrospección y saque sus propias conclusiones con el experimento de Stanford. ¿Ok? Porque el mal debe tener consecuencias. Pero te repito, nosotros no podemos decir, tú y yo aquí, que tú eres completamente bueno y que yo soy completamente bueno. Yo creo Porque que a hay, veces nuestro instinto nos gana. no, y que hay una cosa que es clave, eso es precisamente lo que nos impide poder hacer cambios, cuando nos creemos buenos y que somos los que tenemos la razón. Eso es lo peligroso. Ay, bueno, rapidito te lo digo, Ahí es lo peligroso. rapidito rapidito te lo digo. Ese es otro síndrome que deberían justamente buscar, indagar, ¿cómo te digo? Mm, Profundizar, profundizar en el síndrome de Hubris. ¿Qué es el claro, síndrome de Hubris? claro. Es la enfermedad de los que creen que lo saben todo, Bien. ¿ok? ¿Y quiénes en principal tienen ese síndrome? Los políticos. El primero que lo tuvo fue Chávez. Yo no puedo dar mi diagnóstico, pero ustedes ven los rasgos, no solamente en el DSM-5, en el CI-10 y en cualquier donde están justamente los trastornos psiquiátricos y psicológicos y pueden ver cuáles son los rasgos del síndrome de Hubris. Y encaja perfectamente en lo que era Hugo Rafael Chávez Frías y lo que puede ser Obama y de lo que puede ser el Trudeau y de lo que puede ser Sánchez de España, etcétera, etcétera, etcétera. Y así te podría seguir, ni para qué te digo el señor Petro en Colombia. Lo interesante es que los antiguos griegos también tenían un antídoto para la ibris, que era el némesis. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias, Joana. Era la eutanasia procesal, así Cuídate le mucho, decimos Joana, nosotros. y muchísimas gracias por la oportunidad de conversar. Gracias, corazón. Dios te bendiga. Mil, mil bendiciones. Y cuando quieras, ya sabes, nos ponemos de acuerdo y seguimos charlando. Que Dios te guarde. Cuídate mucho y muchas gracias.